rayo por Cristo, un nítido rayo seré. A Cristo quiero llegarme en mi temprana edad, por siempre quiero amarle y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré. Nítido rayo en tinieblas, deseo resplandecer. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré. Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar, que el niño tierno y amante en ella pueda entrar. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré. Himno número 110. Himno número 110. Lord, a ti mi Dios, Lord, a ti, Lord, grande es tu amor, es para mí. Me diste un Salvador, Cristo Jesús. Lord, a ti, Señor, Lord, a ti. Gloria a mi Salvador, Cristo Jesús. Él es el pan de vida para mí. Su vida dio por mí.
recibir la palabra de Dios. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook, en esta ocasión nuevamente queremos expresar nuestra gratitud hacia usted por estar con nosotros mediante esta hora. Le ruego pues que si acaso tiene alguna pregunta o comentario se puede dirigir a la información que se encuentra ahí en la pantalla de su televisor. Puede escribirnos un correo electrónico, puede llamarnos o se puede comunicar por medio de Facebook. Pero gracias porque está con nosotros en esta ocasión. Y claro, ¿verdad? Nuevamente a todos ustedes quienes son miembros de esta congregación, se encuentran en casa recuperándose, estamos orando por ustedes. Esperamos que pronto puedan recuperarse y encontrarse aquí con nosotros. Les extrañamos, claro, ¿verdad? Muy bien. Antes de empezar la clase de esta noche, hermanos, quiero decirles que tengo un primo que se llama Adán Cervantes. Él vive en California. Eterno Dios, te damos gracias, Padre Santo, por la vida y salud. Gracias, eterno Dios, por los que estamos aquí preparados, listos para escuchar de tu bendita palabra, eterno Dios. Desafortunadamente, algunos de los miembros de esta congregación, eterno Dios, se encuentran enfermos en casa, recuperándose. Y estamos pidiendo, eterno Dios, que usted les ayude a cada uno de ellos, eterno Dios. Que las medicinas que están tomando, que los doctores, enfermeras que están cuidándoles, eterno Dios, les ayude para que puedan tener una recuperación pronto y así, eterno Dios, regresar a nosotros. Te ruego pues, Padre bendito, que usted también esté con la familia de Adán Cervantes, eterno Dios. Te ruego pues que consuele su corazón en este momento, especialmente a las hijas de él que están tomando toda esta noticia un poco difícil, eterno Dios. Que usted les ayude para que puedan entender, eterno Dios, lo que tu palabra nos enseña, que hay tiempo para nacer y tiempo para morir, eterno Dios. Y que así, eterno Dios, les ayude a meditar en el futuro de ellos, en la preparación necesaria, eterno Dios, para poder estar en usted y así tener la esperanza, eterno Dios, la esperanza de una vida eterna. Te ruego pues, Padre bendito, que nos ayude en esta ocasión también, mientras que nos preparamos mentalmente para poder estudiar la parte final del estudio que empezamos la semana pasada. Estamos viendo sobre la congregación de Antioquía, una congregación, eterno Dios, que nos muestra, Padre Santo, varias cosas que nosotros como congregación aquí en Edinburgh también debemos de contemplar, no solamente en contemplar estas cosas, sino que también, eterno Dios, de trabajar arduramente para que esto también sea posible aquí en esta congregación. Te ruego pues que nos ayuden a nuestros ancianos, diáconos y a todo líder, eterno Dios, dirigente de esta congregación, para que juntamente con la membresía, eterno Padre, no solamente terminemos este año bien, sino que nos podamos forjar a visiones, eterno Dios, o visión que nos ayude, no solamente para el crecimiento espiritual nuestro, sino también para el engrandecimiento numérico de esta congregación, para que así, eterno Dios, podamos continuar cumpliendo su voluntad, la cual usted nos ha dejado, que debemos desarrollar nuestra vida cristiana. Una vez más, esté con este servidor suyo, ayúdeme, eterno Dios, con mis pensamientos, con mi manera de expresar los conceptos que quiero elaborar en esta ocasión, para que así no haya ningún malentendimiento, sino que todos entendamos y que así, Padre Santo, podamos asimilar estos conceptos en nuestra vida cristiana si aún todavía no lo estamos poniendo en práctica. Le pedimos todo esto en el bendito nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos estudiando modelos de las iglesias nuevos testamentarias. ¿Ok? Modelos
de las iglesias nuevo testamentarias. Y claro, cuando digo las iglesias nuevo testamentarias, Pues claro que me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo. No me estoy refiriendo a los fariseos, no me estoy refiriendo a los saduceos, no me estoy refiriendo a los escribas, no me estoy refiriendo a ningún grupo religioso del cual el Nuevo Testamento nos enseña que estaba en contra de la voluntad de Dios. Únicamente me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo, porque esto es lo que el Nuevo Testamento nos enseña sobre la iglesia de Cristo. Y estuvimos estudiando la semana pasada concerniente a la iglesia de Antioquía. Y nuevamente, ¿verdad? Aquí está el mapa. Aquí está Panfilia. Aquí está Capadocia. Aquí está Bitinia. Ponto también, ¿verdad? Algo del Ponto. Aquí está Asia. Y aquí está la región de Galacia. Aquí está Siria. ¿Ok? Y aquí sí se encuentra Antioquía. Y digo esto, ¿verdad? Porque aquí mismo, por aquí así, ¿verdad? Está otra Antioquía. Pero esta es Antioquía de Pisidia. ¿Ok? Esta es una de las congregaciones que el apóstol Pablo establece en la región de Galacia. Pero que no quiero que vengan a confundir, ¿verdad? La congregación de Antioquía de Siria y la Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Pero y luego acá sabemos que está Corintios, está Filipos, Tesalónica y los demás, ¿verdad? Pero, y aquí está Jerusalén por aquí. Pero esta es la ciudad que estamos estudiando y la congregación que se encuentra en esta ciudad. Se dijo la semana pasada que era una ciudad que contaba por lo menos como unos 200 a 250 habitantes, más o menos cerca del tamaño de Corpus. Corpus tiene 300 habitantes, ¿verdad? Pero una ciudad poco grande. Una ciudad que cuando se estableció el Imperio Romano vino a ser la capital de esa región. Era una ciudad importante, una ciudad en donde los habitantes no eran solamente judíos, sino que también eran gentiles. Era una mixtura de gentiles y de judíos. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos sobre la congregación de Antioquía, vamos a ver que hubo una mixtura de judíos y de gentiles. Y claro, ¿verdad?, que es en donde vemos el tipo de racismo que existía dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y hablamos un poco concerniente al racismo. Para todos aquellos quienes no sabían esto, ¿verdad?, en la iglesia primitiva había mucho racismo. El judío en contra del gentil. El apóstol Pablo tuvo que tratar con esto. Los judíos eran bien agresivos concerniente a los gentiles y diciéndoles de que ellos no eran parte del cuerpo de Cristo Jesús, que ellos no tenían parte en la iglesia de Cristo. Este fue un problema muy grande que se tuvo que arreglar por Pablo y Bernabé en Hechos capítulo 15. Bueno, allá en Antioquía existía esto de que era una mixtura de gentiles y de judíos. Estuvimos viendo sobre la ciudad, estuvimos viendo también sobre el establecimiento de la congregación en Antioquía. Vimos de que la congregación de Antioquía no fue establecida por ningún predicador, ni por ningún apóstol, sino que la congregación de Antioquía fue establecida por aquellos los quienes habían salido concerniente a la persecución
a causa de la muerte de Esteban. Hechos capítulo 8, versículo 4 nos da a entender eso. Solo que estos hermanos y hermanas que salieron de Jerusalén a consecuencia de la persecución, dice Hechos capítulo 11, versículo 19, que salieron predicando a Cristo. Y ahí mismo leímos que dice solamente a los judíos, pero luego el siguiente versículo, pero había entre ellos también, es decir, que había personas helenistas, o sea, gentiles. Y miramos nosotros que estas personas también predicaron a los gentiles. Pero el punto que quiero establecer es de que no fue ningún predicador, no fue ningún apóstol, sino que fue un grupo de cristianos celosos de la palabra de Dios que empezaron la congregación aquí en esta área. Y el versículo 21 de Hechos capítulo 11, note lo que dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyeron y se convirtieron al Señor. Este grupo de hermanos eran unos hermanos trabajadores. Ellos creían en lo que Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: ir por todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Claro que esto le estaba diciendo Jesucristo a sus discípulos, pero los discípulos, ¿verdad?, entendieron, es decir, los cristianos, miembros de la iglesia en Jerusalén, entendieron que esto también era trabajo de ellos, de informar la multiforme sabiduría de Dios a los perdidos. Y estos son los que empezaron la iglesia ahí en Antioquía. ¿Qué tanto se convirtieron en ese tiempo? No lo sé, la escritura no lo dice, como Hechos capítulo 2, versículo 41. ¿De qué tantos miembros era la congregación de Antioquía? Tampoco lo dice la escritura. Pero sabemos nosotros que fue una congregación en donde se necesitó que Bernabé y el apóstol Pablo, que estaba en Tarso, llegase a esa congregación para poder confirmar los ánimos de los miembros. Recuerden que estuvimos hablando de que hay 3 etapas en un crecimiento de una congregación. La primera etapa es el evangelismo. Ya sea el predicador llega y viene a evangelizar el área en donde se quiere establecer una congregación, o el grupo de personas llegan, se quiere establecer una congregación, se tiene que evangelizar. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la confirmación de los ánimos de los convertidos. Se tienen que confirmar los ánimos, es decir, se tiene que establecer un tipo de madurez, un tipo de profundidad en el desarrollo intelectual, espiritual de las personas, para que ellos entiendan cuál es el propósito y cuál es la obligación de su membresía dentro del cuerpo de Cristo Jesús, el cual el Señor nos ha añadido. Se necesita la confirmación. Y la tercera etapa es de constituir un liderazgo que pueda gobernar bien la iglesia para que así pueda establecerse conforme a la voluntad de Dios. Y estas 3 etapas las estuvimos viendo que el apóstol Pablo y Bernabé las ejecutaron bien en la región de Galacia. Hechos capítulo 14 y versículo 20, 21, 22 y 23 nos demuestra estas 3 etapas. Solo que miramos que en la iglesia de Antioquía se llevaron a cabo. Estamos hablando del establecimiento de la iglesia. Y por eso yo soy de las personas que pienso de que en la iglesia de Antioquía se establecieron ancianos. Aunque la Biblia no lo declare, no va a haber ningún versículo en la Biblia donde diga que la iglesia de Antioquía establecieron ancianos. Pero esto era el concepto del apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo en la región de Galacia hizo todo lo posible para cumplir las 3 etapas y luego establecer una organización bíblica, ¿no creen ustedes que en la ciudad de Antioquía, en donde estuvo por 1 año enseñándoles, no iba a hacer lo mismo? Claro que sí. Claro que sí. Porque ellos se iban a quedar ahí, es decir, la iglesia.
Y lo que me da más fuerza en este concepto es lo que dice el versículo 1 del capítulo 13 de Hechos. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Néger, y Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Está hablando de una organización bíblica. Y miramos nosotros que cuando en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11, el apóstol Pablo dice: y él constituyó, hablando de Jesucristo, algunos profetas, otros apóstoles, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Es lo mismo que dice aquí. Había profetas, y claro que los apóstoles, ¿verdad? Pues estaba el apóstol Pablo. Él era un apóstol. Y luego miramos que había ¿qué? Maestros. Aunque no mencione la palabra pastores, pero vuelvo a repetir, mi concepto y mi convicción es de que sí había ancianos. Y otra cosa que me da a entender de que sí había ancianos en esta congregación es lo siguiente: que cuando esta iglesia tiene la oportunidad de ayudar benevolentemente, es decir, dar una benevolencia a la congregación de Jerusalén, noten a quién se los envía: a los ancianos. Hechos capítulo 11, versículo 30, note lo que dice: lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo eran misioneros de esta congregación de Antioquía. Entonces me da a entender que los ancianos de Antioquía le mandaron ayuda no a una junta de varones, no a un grupo de varones, se lo enviaron a los ancianos de Jerusalén. Y cuando surgió el problema entre los gentiles y los judíos, un problema serio, ellos enviaron a Pablo y a Bernabé, Hechos capítulo 14, versículo 27. Ellos enviaron a Pablo y a Bernabé a los ancianos de Jerusalén, a los apóstoles y ancianos. Le dijeron: vayan y arreglen este asunto en esta ciudad, porque algunos de ahí han venido y nos han acusado de que nosotros estamos mal. ¿Recuerdan los judaizantes? Habían venido a Antioquía y les habían dicho: es necesario que guarden la ley de Moisés y que sean circuncidados. Aunque sean cristianos, tienen que guardar la ley de Moisés y tienen que ser circuncidados. Y el gobierno de Antioquía le dice a Pablo y a Bernabé: vayan. ¿Pero vayan a quién? A los apóstoles y a los ancianos. Hechos capítulo 15 y versículo 4. Solo que todo esto es evidencia que me da a entender a mí de que en Antioquía sí había ancianos. Y ellos respetaban el gobierno de Dios. Es como hoy en día, ¿verdad? Hay congregaciones del norte que tienen sus ancianos. Y cuando ellos envían ayuda económica a otro lugar, ¿verdad? Quieren estar seguros que esa ayuda económica llegue a un grupo de ancianos y no a un grupo de varones o a un predicador. ¿Saben ustedes eso? No se lo mandan a un solo hombre, se lo mandan a los ancianos. Y mientras que no haya ancianos, entonces ellos tratan y procuran de buscar una congregación que esté cerca de la congregación que necesita ayuda, que tenga ancianos, para enviarse a los ancianos y que ellos se encarguen de supervisar este dinero. El dinero viene a corrompir a personas, hermano. El dinero viene a corrompir a personas. Yo les puedo platicar de historias muy tristes en el Estado de México, en donde ha corrompido a predicadores y a hermanos que han estado encargados de congregaciones, y que los ancianos no han tomado su responsabilidad seria
y se lo mandan a individuos y por lo tanto, ¿verdad?, se comete un fraude. Solo que bíblicamente miramos nosotros, ¿verdad?, que esto es lo que sucede. Y los ancianos de esta congregación serían imprudentes de enviar una ayuda a una congregación que solamente le está enviando a un predicador. Eso no es hacer un buen administrador de los asuntos de Dios. Solo que aquí es lo que miro yo en este versículo, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 30 en adelante. Solo que esto es concerniente a los ancianos. Pero ahora, ya hablando de esto, ya hablamos también la semana pasada concerniente al nombre cristiano. Y creo, ¿verdad?, que ya todos entendemos concerniente a ello, ¿verdad? Se me pasa el tiempo bien rápido, ¿verdad? Sí. No. Número 3. Características de Antioquía. ¿Qué es lo que vemos de esta congregación? Que esta congregación fue una congregación evangelística. Hechos capítulo 11, que es el versículo 21. Leímos este versículo, pero lo vuelvo a leer. Hechos capítulo 11, versículo 21 dice la palabra de Dios: y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyeron y se convirtieron al Señor. ¿Usted cree que esto nos iba a pasar así? Aquí está hablando del trabajo de la congregación, de los miembros. Si uno no sale, hermanos, a sembrar la semilla, no habrá crecimiento. Cualquier agricultor sabe eso, ¿verdad? No simplemente porque tiene 40 parcelas o quién sabe qué tanta tierra tenga, ¿verdad? Y sale ahí de su rancho y nomás hace así. Va a salir el maíz. Tiene que cultivar la tierra. Tiene que trabajar la tierra. Tiene que plantar la semilla. Tiene que ponerle agua. Tiene que estar vigilando para que las hierbitas no salgan, ¿verdad?, y ahoguen la mata. Tiene que estar haciendo todo eso. Y la iglesia tiene que hacer lo mismo. Nosotros alrededor tenemos, mire toda la gente que tenemos. ¿Usted cree que entre toda esta gente no hay algunos que aún todavía no han doblado sus rodillas a Baal? Le dice Dios, el Señor al apóstol Pablo: yo todavía tengo un buen número aquí en esta ciudad que no han doblado sus rodillas. Y era una ciudad poco difícil. Estamos hablando de Atenas, ¿verdad?, en donde había filósofos, los epicúreos, gente que estaba predicando y enseñando filosofía. Y le dice a Pablo: tú sigue predicando. En la ciudad de Corinto lo mismo. Alrededor de aquí, hermano, tenemos gente que aún todavía no se ha doblado las rodillas a Baal. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que salir. Tenemos que salir estas 4 paredes y tenemos que ir, ¿verdad?, a trabajar el terreno. Para que pueda la gente darse cuenta. Yo estoy seguro que si acaso usted camina aquí 1, 2, 3 cuadras y están los calles que vienen aquí, ¿verdad? ¿Ha oído usted de la iglesia de Cristo? ¿La iglesia de Cristo? No. Yo le aseguro que le van a decir eso. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? Porque no hemos nosotros puesto nuestra voz concerniente a la iglesia de Cristo. Pero esta iglesia es una iglesia evangelística, una iglesia que tomó en serio el mandamiento de Dios: ir por todo el mundo predicando la palabra. Y segundo, miramos nosotros que esta congregación, ¿verdad?, era una congregación evangelística, pero una congregación misionera. Cuando el ministro
o las personas que predican o que predicamos, ¿verdad? Vamos, aquí en la congregación de Edinburgh, el ministro y las personas que predicamos salimos a diferentes lugares, no es para que comience la murmuración. Bueno, que no tiene aquí suficiente trabajo. El trabajo de nosotros es de ir y predicar la palabra. Y cuando vamos a predicar, ¿verdad? Somos embajadores de esta congregación. Vamos representando la congregación de Edinburgh. Cuando yo trabajé en la ciudad de Dallas, mi esposa y yo y mi familia trabajamos en la ciudad de Dallas, predicando por la congregación de Picking Side. Trabajamos ahí cerca de 10 años. Y de esos 10 años fui misionero yo allá en la Cedar Lacandón. Cada año íbamos para allá, para esos lugares, a trabajar con los indios Sinaquintán, los chamulas, todos estos indios, ¿verdad?, que hablaban un diferente dialecto. Necesitamos un intérprete para que nos interpretara su propio lenguaje. Yo le decía a la congregación, los ancianos, ¿verdad?, cuando yo voy representando a Picking Side. Establecimos con la ayuda de varios hermanos 34 congregaciones en esos lugares, hermanos. Claro, no congregaciones grandes, pequeñas, ¿verdad?, pero las establecimos. En una ocasión, me acuerdo yo que fuimos a una iglesia bautista y hablamos con el ministro y se convirtió el ministro, y el ministro entonces enseñó a toda la congregación. Le quitaron el rótulo de afuera que decía iglesia, ya no me acuerdo qué decía, ¿verdad?, pero le pusieron iglesia de Cristo. Digo todo esto, ¿verdad?, para que entendamos que el trabajo que yo estaba haciendo juntamente con los hermanos que van conmigo, porque yo llevaba un equipo de hermanos, de unos 10 o 15 hermanos, todo este trabajo era trabajo también de las iglesias locales de donde yo salía, de donde salíamos. Y así pues miramos nosotros la iglesia de Antioquía. Dice el Espíritu Santo, apártame a Saulo, que es Pablo, ¿verdad?, y a Bernabé, porque van a salir a la obra misionera. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, nos habla de esto. Y noten, en el primer viaje misionero que hicieron, 5 congregaciones se establecieron. Y yo estoy seguro que estas congregaciones no fueron congregaciones grandes, fueron congregaciones pequeñas, pero se establecieron. Perge, Hechos capítulo 13, versículo 13. Y luego miramos Antioquía, Hechos capítulo 13, versículo 14. Y luego miramos en Hechos capítulo 14, versículo 1, la siguiente congregación. Hechos capítulo 14, versículo 1, dice la palabra del Señor, aconteció en Iconio. Hechos capítulo 14, versículo 6, habiendo subido, huyeron a Listra y a Debre. Hechos capítulo 14, versículo 8, y ciertos hombres de Listra. Ahí tiene las 5 congregaciones que se establecieron el apóstol Pablo. Ahora, gracias a quién? A la obra de Antioquía, a estos hermanos. Estos hermanos son los que sostuvieron, ¿verdad?, a Pablo y a Bernabé. Pero lo vuelvo a decir, ¿verdad?, 5 congregaciones en el primer viaje misionero, desde Hechos capítulo 13, versículo 1, hasta Hechos capítulo 14, versículo 27, miramos este primer viaje misionero, más o menos como el año 48 o 49. Pero noten, cuando estos hermanos, Pablo y Bernabé, terminaron su obra misionera, noten a quién regresan. Hechos capítulo 14, versículo 27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuál grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Este es Pablo y Bernabé dando un reporte a los ancianos y a la iglesia que los había enviado. Y la iglesia pues vino, ¿verdad?, a recoger ánimo.
Pero no solamente ahí en su área, sino que también se extendieron. Noten, aquí está la iglesia, y entonces establecieron 5 congregaciones en esta área. 5. Y luego regresa el apóstol Pablo y Bernabé, dan su reporte, y luego miramos nosotros, ¿verdad?, que viene el segundo viaje misionero y se establecen varias congregaciones en el segundo viaje misionero. Y el segundo viaje misionero es de Hechos, capítulo que es 15, versículo 40, hasta Hechos, capítulo 18, versículo 23. Se establece la congregación de Filipo, la congregación de Tesalónica, la congregación de Berea, la congregación de Atenas, la congregación de Éfeso, la congregación en Troas. Usted lea todos estos capítulos, se da cuenta, pero no en Hechos capítulo 18 y versículo 23. Dice, si uno empieza en 22, dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, a la iglesia que los había enviado en su segundo viaje misionero. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, y confirmando a todos los discípulos. Aquí empieza el tercer viaje misionero. Pero mi punto es el versículo 22. ¿Qué vino a hacer el apóstol Pablo? Vino a dar un reporte. Pablo y ahora Silas, porque Bernabé ya no estaba con él. Usted recuerda que hubo una discusión entre Bernabé y Juan Marcos. Pero ahora el segundo viaje misionero, Pablo viene y da su reporte a esta congregación. Y qué bonito, ¿verdad? Es de que cuando el apóstol Pablo llega, hermanos, hemos establecido varias congregaciones de segundo viaje misionero. Y todas las congregaciones mandan saludos a todos ustedes. Y noten todas las congregaciones que Pablo y Silas en su segundo viaje misionero, ¿verdad?, establecieron. Y en el primero, Pablo y Bernabé, todas las congregaciones las dejaron con su propio gobierno. Todas. El apóstol Pablo no se quedó ahí con ellos como un predicador local, sino suficiente tiempo para instruirlos. En Corinto se quedó 1 año, 6 meses. En Éfeso se quedó 3 años. Y así se fue. Todo yo creo que dependía, ¿verdad?, en el trabajo que Pablo tenía en confirmando los ánimos de los miembros. Pero fue una iglesia misionera. ¿Ok? Y luego el tercer viaje misionero, miramos nosotros, empieza de Hechos, capítulo 18, versículo 23, hasta el capítulo 21. ¿Y qué es el versículo? Déjame dar el versículo. Hechos, capítulo 21, hasta el 16. Pero ya en el tercer viaje, el apóstol Pablo ya no sale para evangelizar, sino que sale para confirmar. Regresa a las congregaciones establecidas para confirmarlas, para animarlas, que sigan adelante. Solo que fue una iglesia misionera. Qué bueno que nosotros fuéramos conocidos, ¿verdad? Así, que fuéramos una iglesia evangelística, que fuéramos una iglesia misionera, que podamos ayudar a diferentes personas. Hay congregaciones que se pueden establecer y establecemos un gobierno en la congregación y quizá la congregación al empezar, ¿verdad?, no pueda económicamente sostener a su propio predicador y ayudarle al predicador. Tener ese deseo de no avanzar nosotros en lo material y en las cosas del mundo, sino que avanzar en ayudar a hermanos que dedican su vida en el ministerio. Qué bueno sería eso. Claro que ya los ancianos sería de investigar y que fueran sinceros y que pues no cometieran fraude, ¿verdad? Porque sabemos que también en esto se puede cometer fraude.
pero ya sería asunto de los ancianos. Pero nosotros cumplimos con nuestro deber de ser una congregación que ayudemos a misioneros. Sería bueno. Y por último, porque el tiempo se nos pasa, ¿no? Una congregación benevolente. Dice Hechos, capítulo 11, versículos 29 y 30. Uno de los profetas que estaba ahí en la ciudad de Antioquía se llamaba Agabo. Y este profeta Agabo viene a profetizar que iba a venir una gran hambre en esa región. Y la iglesia o las iglesias de Judea vinieron a sufrir. Y esta congregación envía ayuda, dinero. Note lo que dice el versículo 11. El versículo 11, ¿verdad? En el versículo 11, perdón, en el capítulo 11 y versículo 29 dice: entonces los discípulos, ¿a cuáles discípulos? Hechos 11:27, en aquellos días un profeta descendieron de Jerusalén a Antioquía. Estamos hablando de Antioquía todavía. Versículo 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Iba a haber una gran hambre y ellos enviaron. Cuando hay desastres en diferentes lugares, hermanos, y que los hermanos están en necesidad, no solamente necesitan nuestra oración, sino que también en vez necesitan nuestra ayuda económica. Y de esta manera la congregación ayuda. Y más, si nuestros hermanos que predican, ¿verdad?, han salido de aquí esta congregación y establecido o ayudado a otras congregaciones, más si nosotros estamos o hemos tenido parte con una congregación. Ayudar benevolentemente a las congregaciones. Es que nosotros pensamos que el dinero que Dios nos da, hermano, es únicamente para mí, para comprarme un carro bueno, para comprarme una casa buena, para comprarme todo lo demás bueno, ¿verdad? Pero el dinero es para avanzar la obra de Dios. Y por eso, ¿verdad?, cuando Dios nos mira que somos egoístas en las bendiciones que Él nos da, entonces, ¿usted cree que Dios nos va a seguir ayudando? Para que nosotros mismos nos vengamos a empeorar nuestra vida cristiana en vez de mejorar. Yo no creo, ni la Biblia enseña, ¿verdad?, que Dios nos da para que vengamos a empeorar nuestra vida cristiana. Pero cuando uno es libre, cuando uno es liberal en su manera de dar en la obra del Señor, ¿verdad?, la Biblia dice que Dios, ¿qué?, nos bendice en abundancia. ¿Que no es así? Segunda de Corintios capítulo 8 y capítulo 9 dice: el que da escasamente, ¿qué va a recibir? Escasamente. El que da liberalmente, ¿qué va a recibir? Liberalmente. Que no fue lo que pasó con los judíos. Los judíos se habían olvidado, ¿verdad?, del diezmo. Ya cuando viene el tiempo de Malaquías, el Señor les dice: vosotros me has robado. Y ellos, arrogantes, de Señor, ¿cómo te hemos robado? ¿Cómo te hemos robado? ¿Cómo te hemos robado? No están trayendo los diezmos, no están trayendo sus ofrendas como deberían de traer. ¿Y quién estaba sufriendo? La obra de Dios. Y es cuando Dios le dice: a ver, pruébenme, a ver si pueden dar más que yo les doy a ustedes. Denme, a ver si acaso yo no puedo abrir las ventanas del cielo para que los bendiga. Y eso es lo que pasa con nosotros hoy en día, hermanos. Nosotros debemos de preocuparnos por el avance del Evangelio y debemos ser como la viuda, dar nuestro último centavito de todo corazón.
porque sabemos bien que el Señor nos sabrá de una manera u otra bendecir. Dios no nos deja solo. El David dijo en Salmos 37, versículo 25, he sido joven, ahora soy viejo, y ninguna vez he visto ¿a qué? A un hijo de Dios ¿qué? No nos va a faltar nada, hermanos, porque todo es de Dios. Todo viene de Dios. Y esta congregación lo sabía. Porque dieron conforme a qué? A sus necesidades. Porque unos dicen, ¿verdad? Es que no tengo. Sí tiene, pero no quiere aflojar. Sí tiene. ¿Y puede dar qué? Conforme, dice el versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. Dios no le estaba exigiendo, oye, si puedes dar $1, da $1. No le está pidiendo $1,000. ¿Acaso no podemos dar $1? Vamos al restaurante, ¿verdad? Una comida sabrosita, ¿verdad? Y nos saca un billete de 5 y propina, $5. Y qué vergüenza que ese mismo día, ¿verdad? Cuando pasó el platillo de la ofrenda, un solo miserable $1 dieron. Qué tristeza, ¿verdad? Para que miremos nosotros, cada uno, ¿verdad? ¿Cómo somos? Esa es la naturaleza humana. Pero dice que conforme a como tenemos cada uno nosotros. Bueno, el tiempo ya se me repasó, ¿no? Preguntas o comentarios. No debemos de perder nuestro enfoque principal. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué el Señor nos tiene aquí? Muchas veces nos preocupamos nomás por lo nuestro, como dijiste, y tener de lo mejor nosotros. Nos olvidamos que vamos de pasada y tenemos que estar ganando almas, tenemos que estar mejorando nosotros espiritualmente primero para hacer ejemplo a los demás. Ganar almas, porque debemos ser tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Es lo que Jesucristo, es lo que iba a decir. Jesucristo dijo, no hagas tesoros ¿dónde? La tierra. Sino ¿dónde? En donde el orín y la polina, ¿verdad? Corrompen. ¿Alguien más? Ok, bueno, pues entonces lo dejamos para que le seguimos, ¿verdad? Yo creo que el mensaje fue entendido por todos y gracias a la congregación de Antioquía, que nos pone un modelo, ¿verdad?, que debemos de aspirar como congregación para alcanzar. Y creo que sí lo podemos alcanzar. Si damos nuestro corazón, nuestros recursos económicos, si damos todo, ¿verdad?, a la mano del Señor y depender totalmente en Él, porque Él no nos va a abandonar. Yo tengo 73 años, hermanos, y hemos pasado por unas tremendas, mi familia y yo, como predicador. Pero no me quejo, porque el Señor nunca nos ha abandonado. Nunca. Y entiendo bien de que no nos habrá de abandonar. Dios siempre va a proveer por nosotros. Nunca nos va a dejar solos. Con esto pues lo digo y lo termino. Si acaso entre nosotros hay alguna persona que entre los oraciones de la congregación, estamos listos para orar por usted. Si entre nosotros tenemos a alguien que quiere entregar su vida a Cristo Jesús, ya entiende todo, sabe bien lo que tiene que hacer, estamos listos para ayudarle, para que cumpla su propósito en esta tarde. Pero si aún todavía le falta conocimiento, no entiende algunas cositas, queremos sentarnos con usted, estudiar la palabra del Señor y no forzarlo, sino que solamente enseñarle para que usted pueda hacer una decisión clara y entendible, ¿verdad?, en lo que va a hacer, en lo que se va a comprometer con el Señor. Cualquier que sea su necesidad, le invitamos para que venga, mientras que nos ponemos de pie para la invitación. Dios es amor. En pecados y temor, el Salvador me dio, aunque digno
los pies